hemos estado en estos días, ha sido una semana intensa participando de las comisiones evaluadoras de los avances del anteproyecto de investigación de todos los compañeros que ya salieron del seminario del otro grupo y que ahora ellos están presentando ante la comisión evaluadora su tema de investigación. Y entre tantas cosas, quizás no hay un tema aprobado sin observaciones. Y las observaciones hechas a los temas van desde las más simples hasta las más sustanciales, casi a punto de cambiar de tema de investigación. Seguramente, si son muy sustanciales, eso tendrá una connotación porque los llevará a repensar y a rediscutir qué realmente es lo que quieren estudiar. Y, en más de alguno de los temas se ha rechazado. Se ha rechazado porque no presenta. O sea, con esto quiero decirles que no cualquier cosa, que no cualquier cosa que se presente es aprobada, sino que está pasando por filtros, y a mí me está tocando ser parte de esas comisiones evaluadoras de los temas. Y seguramente voy a estar en los temas de ustedes. Y de no parecerme más de algún tema que no haya sido discutido acá, entonces seguramente o lo apruebo con observaciones o está totalmente definido o también existe esa posibilidad de rechazarlo. Digo esto y lo comparto con ustedes porque es algo que estamos viendo en estos días y compartiendo con los estudiantes. Este es un seminario y es un seminario muy práctico, un seminario que tiene que ver con su proceso de investigación de tesis. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que quienes asuman, por lo menos salgan al otro lado teniendo una propuesta de tema de investigación y defendiendo esa propuesta de tema de investigación. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que hemos ido encontrando, digo esto, voy a hacer esto porque aquí es que en estas sesiones que nosotros ya clase, yo no doy clase así como para querer enseñar metodología de investigación, el seminario no contempla eso. Y eso implica de que ustedes tienen que estar presentando avances. Yo hablé la vez anterior que ya había que tener la propuesta de tema de investigación, que todo el mundo ya casi está con su asesor y que debe caminar junto a su asesor para pensar el tema de investigación. A mí me preocupa porque los temas que hemos estado evaluando tienen asesor. Tienen asesor. Pero también me preocupan que en muchos de los temas no se termina de delimitar qué realmente es lo que quieren estudiar. Entonces, lo que nosotros debemos de generar en este seminario es revisar los avances que ustedes están haciendo. Yo voy a explicar un poquito este tema del abordaje de la realidad, que es un enfoque epistemológico de cómo poder abordar la realidad, de cómo poder delimitar la realidad y de plantear ese tema de investigación
que es de suma importancia para lo que nosotros pretendemos hacer en adelante. Pero digo, aquellos grupos que se interesen seguramente van a salir con temas de este seminario. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos? Se recuerdan que en una parte se estuvo discutiendo acerca de el sistema educativo. Y en ese sistema educativo, decíamos, existe una cantidad de problemas. Es una realidad compleja, es todo un área de problemas, pero que dentro de esa área de problemas, yo tengo que repensar esa realidad de manera que yo tenga que hacer un acercamiento a ella. La realidad es un todo estructurado en partes y en el campo de la investigación no puede ser abordada en su totalidad. Por lo tanto, para entender al investigador, el investigador tiene que hacer un rodeo de ella mediante un proceso de limitación que sirve de base para determinar los posibles objetos de estudio. Tres cosas. El investigador no puede abordar la realidad en su totalidad. Allí había un grupo ahorita que voy saliendo de esa discusión, de ese tema que ellos proponen, y una de las variables de las cuales ellos están hablando es de calidad educativa. Entonces yo hacía la pregunta a su asesor que si realmente los estudiantes tenían el suficiente conocimiento de qué se trata la categoría calidad de la educación. Porque si ellos no han revisado, no han llegado a un proceso de limitación de la realidad. Por eso dice que la realidad no puede ser abordada en su totalidad. Y resulta que la calidad educativa puede ser una totalidad que contempla una gran cantidad de elementos. Cuando hablamos de calidad de la educación, estamos hablando ahí de metodologías, de tecnología, de participación comunitaria, de políticas educativas, de infraestructura, de equipos tecnológicos, de formación. O sea, ¿a qué se refiere la calidad educativa? Pero entonces, ¿cuál es el problema que se tiene? O sea, y ellos dicen que van a abordar el tema de la calidad educativa. Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿será que tendrán la capacidad de abordar toda esa totalidad que se llama calidad educativa? Esa es una cosa. No lo podemos abordar todo. Y el investigador, lo segundo es que tiene que hacer un rodeo de la realidad. Cuando nosotros hablamos de hacer un rodeo de la realidad, es que si nosotros tenemos un objeto enfrente, para saber acerca de la estructura de ese objeto, tenemos que dar una vuelta para verlo en todas sus dimensiones. Entonces quiere decir que para poder seleccionar un objeto de estudio, yo tengo que hacer un acercamiento a esa realidad. Ah, bueno, si estoy hablando de calidad educativa, me voy a acercar a esa calidad educativa para ver, revisar todos los elementos que comprende la calidad educativa. Tengo que hacerme un acercamiento, tengo que rodear esa realidad. Y para rodearla, entonces,
En ese contexto, yo al final termino, que es lo tercero, estableciendo los posibles objetos de estudio. Estableciendo los posibles objetos de estudio. Sí, calidad educativa es la totalidad. Tengo que acercarme a ella, tengo que rodear esa realidad, tengo que revisar todo acerca de la calidad educativa. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos queremos inventar un tema sin tener argumentos. Sí, mira, no, está bien. Hablemos de la brecha digital. ¿Cuánto hemos buscado sobre brecha digital? ¿Cuánto hemos leído sobre brecha digital? ¿Qué sabemos de la experiencia práctica de la brecha digital? ¿Qué sabemos de entornos pedagógicos virtuales? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuánto se ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿En qué lugar se dijo? Si nosotros no somos capaces de buscar, de rodear esa realidad, no vamos a ser capaces de determinar los objetos de estudio. Entonces, un señalamiento que se hacía al grupo es, mire, ¿qué van a abordar de esa totalidad que se llama calidad educativa? Y esa calidad educativa está dentro del sistema educativo. Y el sistema educativo es más inmenso, es una totalidad mucho más grande. Y ya les voy a explicar en un ejemplo de cómo una parte también se puede convertir en una totalidad. Entonces ahí tenemos tres elementos. Primero, que no puedo abordar toda la realidad en su totalidad. Eso me lleva a depurar esa realidad. Entonces tengo que rodear esa realidad para poder seleccionar posibles objetos de estudio. Dentro de la realidad educativa hay muchas cosas que yo puedo investigar de carácter institucional, de orden metodológico, de orden pedagógico, de orden tecnológico. Pero dentro de cada uno de esos elementos, también hay una cantidad de objetos de estudio. Entonces yo tengo que rodearla para ver esa posibilidad de poder abordar o cuáles son los posibles objetos de estudio que yo puedo abordar. Otro elemento es que se debe abordar partes de la realidad. Si se fijan en la ilustración, bueno, ya se la voy a presentar, no se puede afirmar que un tema se va a estudiar o que se va a estudiar la violencia en El Salvador. Este es un tema muy amplio, es como hablar de la calidad educativa. Bueno, dice, lo voy a cambiar a otro tema, lo voy a poner, la violencia en El Salvador es muy amplio. Por consiguiente, resulta por cuestiones metodológicas para su estudio especificar bien qué se pretende y con ello profundizar en sus causas, sus repercusiones y en los miembros de la sociedad. ¿Qué quiere decir entonces? Que debo de abordar partes de la realidad. Que cuando hablo de la calidad educativa, esa comprende muchas cosas. Entonces tengo que hacer referencia. Solo imaginémonos que si alguien quiere abordar el tema de la realidad educativa, puede hablar de recursos personales, organizativos, materiales, puede revisar una cantidad de cosas al respecto. Pero eso pasa por hacer un proceso de delimitación. Entonces, la realidad como tal no existe, sino que la realidad existe a partir de combinar valoraciones, razonamientos, experiencias, definiciones. Decía un
psicólogo soviético, en el periodo de la Guerra Fría, que la realidad no es absoluta, que la realidad es relativa. ¿Y cómo conocemos la realidad? ¿Se presenta a simple vista la realidad? No. Por eso se dice que la realidad como tal no existe. ¿Se presenta a simple vista? No. Puedo aprender, puedo tener una interpretación concreta de la realidad de manera inmediata. No. Es necesario hacer valoraciones, hacer razonamientos, tener experiencia y tener definiciones. Tener definiciones se manifiesta. La realidad es un claroscuro, como decía un autor. La realidad es un claroscuro. ¿No se han fijado que cuando se discute lo de la realidad, todo el mundo cree tener la razón sobre la realidad? Pero por eso decía el otro autor, la realidad no es absoluta, es relativa. La mamá y el papá le dicen al hijo que él no sabe nada. Cállate, vos no sabes nada. El problema es que él no puede ver la realidad que ve el papá a como la ve el hijo. Pero el hijo también tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces hay que explorar, hay que hacer valoraciones, razonamientos. Pero ¿cómo llegamos a esas valoraciones? ¿Cómo llegamos a esos razonamientos? No vamos a llegar de la mera especulación. Tenemos que tener el suficiente conocimiento sobre lo que queremos estudiar. Por eso tenemos que acercarnos a la realidad. Tenemos que buscar información, tenemos que revisar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha hecho. La realidad no es un producto dado. O sea, porque tú la pensás y crees que esa es la realidad. La realidad no es un producto dado, sino que exige interrogantes, interpretación, conceptualización. Cuando nosotros decimos que la realidad exige interrogantes, y aun cuando nosotros desarrollamos una investigación y cuando finalizamos una investigación, esa investigación es objeto de muchas más preguntas que como cuando nosotros iniciamos. Toda investigación al final genera como muchas más preguntas de cómo nosotros iniciamos el proceso, porque no es algo dado, no es algo dado. ¿Cuánto se interroga la realidad? Nosotros vivimos interrogando la realidad todo el tiempo y la interrogamos en esa medida. Y no solo porque lo escuchan en los medios, lo leen en un libro, entonces pueden decir que esa es la realidad. Esa no es la realidad. Nosotros necesitamos hacer nuestras valoraciones, nuestro razonamiento, para tener un acercamiento a la realidad. Hay una interpretación, hay interrogantes, hay una interpretación y hay una conceptualización. Hay una conceptualización. O sea, ¿qué quiere decir? Interpretamos los hechos que ocurren en la realidad y tratamos de conceptualizar esos hechos. Si estas personas están hablando de calidad educativa, ¿cómo ellos conceptualizan la calidad? Y si ellos no tienen la suficiente claridad sobre el concepto de calidad, entonces, ¿qué buscan? Entonces es de suma importancia hablar de la conceptualización para darle orden explicativo que permite identificar los elementos centrales del análisis y explicación. ¿Cuáles son los elementos centrales de lo que yo pretendo abordar? ¿Por qué? Porque de repente nosotros encontrábamos ahí en ese tema que se estaba discutiendo ahora sobre los factores técnico-pedagógicos que influyeron en la calidad educativa. Y al final
debe saber que cuando habla de los factores técnico-pedagógicos, de, no está hablando de las TIC. Y al final, cuando uno termina de leer lo que ellos están planteando, orientan el tema sobre las TIC. Entonces confunden las tecnologías de la información y la comunicación con factores técnico-pedagógicos. Porque cuando hablamos de factores técnicos es cuánto es el nivel de formación que tienen los profesores para poder diseñar aspectos pedagógicos, lo técnico, su formación. Y habla de los elementos técnicos pedagógicos que influyeron en la calidad educativa. Tampoco dice a dónde. Entonces, la realidad no es un producto dado. Y eso sí les dejo muy claro de que en la medida de que ustedes no fundamenten su idea de investigación, no tengan argumentos suficientes y escriban cualquier cosa en lo que van a ir presentando, pues seguramente se los van a votar, que es cosa que yo no quiero. ¿Qué ocurre? Lo que yo más quisiera es que aquí salieran los temas de investigación bien delimitados, con toda la suficiente claridad para defender esa idea de investigación. Por tanto, con el auxilio del conocimiento científico es posible definir problemas y construir conceptos utilizando variables taxonómicas, indicadores, sistemas operacionales, dependiendo de la metodología que utilicemos. Así podemos utilizar indicadores, vamos a utilizar variables, categorías. Por tanto, y mira, dicen que la realidad es un producto, siempre en proceso. Entonces quiere decir que inclusive cuando Marx plantea las leyes de la dialéctica, habla de la negación de la negación. Lo que ahora es cierto, mañana no existe. La ley de los saltos cuantitativos y cualitativos. Todos los días ocurren cambios, cantidad de cambios, pero con cualidades distintas. Entonces la realidad necesita ser abordada, retomar parte de esa realidad, sacar valoraciones, hacer uso del conocimiento científico, construir conceptos acerca de la realidad. La realidad no se presenta por simple percepción que se tiene de ella a través de los sentidos. En muchas ocasiones hay que rodearla para poder descubrir la entramada red de relaciones que tienen unos fenómenos con otros. Bueno, en algo podemos estar muy claros, que la realidad, cuando nosotros tratamos de ver la realidad, es un entramado, es una red de relaciones entre los fenómenos. Si nosotros estamos abordando los problemas educativos, pues los problemas educativos no se apartan de lo político, no se apartan de lo económico, no se apartan de la historia, del derecho. Siempre van a tener una estrecha relación. Y entonces dice, la realidad no se presenta por la simple percepción. Usted cree que lo que usted dice es cierto porque usted dice algo sobre la realidad. Yo sé que todo el mundo puede estar diciendo algo sobre lo que está pasando en Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y usted cree que lo que dice es la realidad? Seguramente nunca ha estudiado toda la historia de esa región y el tema geopolítico para poder entender y explicar un poco esa realidad. Entonces usted cree que porque lo escucha en un periodista que no tiene ni argumentos, que está diciendo cualquier cosa en la televisión, en la radio o en el periódico, usted cree que esa es la realidad. Eso no es la realidad. Yo tengo que adentrarme en ella. Como dice Miguel, es producto de un proceso, valoraciones científicas. Y en muchas ocasiones hay que rodearla. No se nos presenta a simple vista
los problemas sociales que elegimos para investigar están en una estrecha red de relaciones con otros problemas. La violencia se relaciona con la economía, la educación, la política, y esto no se percibe a simple vista. Es necesario ahondar en el análisis y en la obtención de datos para llegar a conclusiones verosímiles que reflejen el grado de cientificidad y el conocimiento producido. Nuestro fenómeno se relaciona. Yo quiero estudiar, por ejemplo, la reforma de los años 40, la reforma educativa. Y entonces digo, bueno, pero yo quiero abordar la reforma educativa y su influencia o la redefinición del sistema educativo a partir de la reforma educativa. ¿A qué respondía esa reforma educativa a los años 40? Entonces comienzo a hacer un análisis de ella. Y sé que esa reforma, al estudiarla, está vinculada a lo político, a la política, está vinculada a la economía, porque respondía a un modelo económico de ese momento. Entonces nuestros problemas siempre van a estar muy relacionados y hay que detectar esas relaciones. Es un tema muy, muy fuerte, Miguel, y nos tiraríamos una noche discutiéndolo acá. Entonces, ahora, este es como el ejemplo que estábamos poniendo de atrás. Cuando nosotros queremos hacer un proceso de limitación de la realidad, ese proceso de limitación, nosotros hablamos de la totalidad. Y la realidad es la totalidad. Entonces, en esa totalidad, nosotros encontramos lo económico, y entonces dice usted, de esa totalidad, de lo social, por ejemplo, puedo retomar el tema de la violencia en El Salvador. Y aquí en este cuadrito es parte o todo. Este es un proceso dialéctico que Marx planteaba cuando utiliza el método de la economía política. Porque estas categorías de totalidad, realidad y todo son categorías de uso dialéctico planteadas por Marx. Entonces Marx, en ese caso, plantea que la realidad es un todo dividido en partes. Es una totalidad, la realidad es una totalidad dividida en partes. Y esta rueda grande es la totalidad. Entonces yo extraigo de todos esos problemas que vive la sociedad, yo extraigo el tema de la violencia en El Salvador. Y hay un proceso dialéctico, como diría más. Acordémonos. Eh, Bien, ahora sí escuchamos mejor. ¿Se escucha mejor? Ok. Entonces, si nosotros extraemos esa parte de la violencia en El Salvador, Marx sostiene que ese también puede ser un proceso dialéctico. Y como yo no puedo abordar, y en eso consiste el proceso de delimitación de la realidad, entonces dice, yo puedo convertir esta parte, la puedo convertir también en una totalidad. ¿Por qué? Porque comprende varias cosas. La violencia, por ejemplo, en El Salvador, esa violencia contempla las maras, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, las maras, la violencia estatal y otros tipos de violencia que pueden existir. Entonces hay veces los estudiantes dicen, vamos a estudiar, dice, la violencia en El Salvador. Y entonces le pregunto yo,
Usted va a estudiar, usted puede estudiar toda la violencia en El Salvador y se me quedan viendo. Son muchos tipos de violencia. ¿Será capaz usted de estudiarlos todos? ¿Y será capaz de hacer un estudio en El Salvador? Entonces ahí uno comienza a pensar la necesidad de delimitar el tema de investigación, el objeto de estudio, delimitar el objeto de estudio para poder construir el tema. Entonces viene y dice, voy a retomar dentro de esta violencia en El Salvador, que es una totalidad, yo voy a retomar el tema de la violencia intrafamiliar. La pregunta es, ¿convierto esta en una totalidad también? Sí, la puedo convertir en una totalidad. Porque violencia intrafamiliar hay psicológica, hay física, económica. De la violencia intrafamiliar, entonces se derivan estos tipos de violencia: patrimonial, económica, física, psicológica, sexual, simbólica. ¿Será que yo puedo seguir delimitando? ¿Es posible que yo pueda seguir el proceso de delimitación de la realidad? Entonces, cuando yo encuentro que esta violencia intrafamiliar tiene varios tipos, entonces el investigador debe saber, bueno, ¿qué me interesa estudiar de la violencia intrafamiliar? ¿Todos los tipos de violencia? ¿Será que son muchos? ¿Será que me va a complicar un poco más? O voy a estudiar, dice, la violencia patrimonial. Entonces, de aquí yo tengo bien claro como mi objeto de estudio. Entonces entonces paso a redactar el tema de investigación. Y en esa redacción del tema de investigación, entonces digo, bueno, que yo voy a estudiar, si solo voy a retomar un tipo de violencia, entonces yo puedo redactar un tema que diga sobre las condiciones psicológicas de las mujeres a partir de la violencia patrimonial. Estoy tomando como dos elementos: las condiciones psicológicas y la violencia patrimonial. Agarro dos variables y ya defino a dónde, quiénes son, en las mujeres de la comunidad tal del municipio de San Miguel. Pero ¿qué pasaría si yo me hubiese quedado nada más acá, violencia en El Salvador? Y no hago este proceso de delimitación. Eso es lo que los muchachos han hecho con aquel tema donde ellos plantean la calidad educativa. Porque con la calidad educativa hay varios aspectos. Entonces la pregunta es, ¿puedes abordar todos esos aspectos? ¿Me interesa abordar toda la violencia intrafamiliar? ¿O me interesa una en particular? Inclusive aquí, dentro de los tipos de violencia, puede existir acá la violencia de género. Y entonces voy a estudiar la violencia de género. ¿Se recuerdan cuando yo les planteaba el tema de que estaba haciendo en la universidad y planteaba sobre la prevención de la violencia de género en el contexto universitario? Entonces ahí la categoría principal era prevención de la violencia de género. ¿De qué hablé? ¿De qué hablo en el tema? Sobre prevención de violencia. Entonces hay como que tener, cuando yo comienzo a plantear sobre el tema de la prevención de la violencia de género, primero hablo de la violencia, hablo de la violencia de género, hablo del género, hablo de la violencia de género, hablo de prevención de la violencia de género. Si ustedes ven, no se aparta del tema que me he planteado.
Entonces usted dice, no, bueno, yo aquí quiero estudiar el tema de la violencia de género en el contexto educativo. Todo el mundo ha corrido a retomar temas de la pandemia. Todo el mundo ha salido a correr, a buscar que la pandemia aquí, que la pandemia esto, que la pandemia lo otro. Pero la educación no solo tiene esos problemas, sí también tiene el tema de la violencia de género. También puede tener otros elementos y puede dar para muchos temas, por supuesto, que puede dar para muchos temas, en la medida en que nosotros nos acercamos, rodeamos la realidad. Entonces yo les pido de que si están pensando un tema de investigación, busquen información, ilústrense, porque si no se ilustran, no van a poder plantear un tema de investigación. Y hay que hacer un proceso de delimitación de la realidad. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Al final, recuérdese que en las últimas sesiones se va a generar el panel de expertos y en ese panel de expertos se supone que ahí van a estar algunos de sus asesores de tesis y ahí ustedes tienen que exponer y al terminar el seminario, una semana después, ustedes estarán en condiciones de presentar su tema de investigación para que sea evaluado por una comisión. Pero ese esquema que he planteado ahí me dice por dónde tengo que andar en el proceso de limitación de la realidad, que no puede ser abordada la totalidad. Entonces dice usted, bueno, y yo aquí en lo social puedo extraer de aquí la calidad educativa, sí, la puedo poner acá, la calidad educativa. Pero cuando yo hablo de la calidad educativa, hablo de varios elementos. Voy a delimitar hasta donde yo estime conveniente. Y esa es en eso voy a avanzar con mi tema de investigación. ¿Cómo se delimita el problema de investigación entonces? La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la resolución de problemas e interrogantes de carácter científico. Bueno, nosotros estamos pensando en una investigación y esa investigación nos tiene que llevar a obtener nuevos conocimientos y, por supuesto, a aplicar esos conocimientos para resolver problemas. ¿Qué es lo que se está planteando con los grupos que están exponiendo sus temas? Que la sugerencia es que proponen, porque no se tratan de estudios de pregrado, no se tratan de los estudios de pregrado, se trata a nivel de posgrado. Y en el posgrado, uno de los elementos fundamentales en los trabajos de investigación es aportar soluciones a los problemas. Cuando se formula un problema de investigación, hay que pensar en el esquema de investigación, ya que se requiere de la preparación de las condiciones que permitan la recogida de la información. Desde que estoy pensando el tema de investigación, estoy pensando en quiénes van a hacer la muestra, qué tipo de metodología voy a utilizar, cómo voy a realizar el levantamiento de datos. Y a la hora de plantear los objetivos también es conveniente pensar qué tipo de investigación se pretende desarrollar. Bueno, todo el mundo ha tenido observaciones en la metodología. Sí, plantean que van a usar los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, pero muchos no plantean qué tipo de estudio van a hacer. Si es un estudio explicativo, si es un estudio descriptivo. De eso no se está planteando mayor cosa. Entonces, a la hora de plantear los objetivos, debo pensar también sobre el tipo de investigación.
El investigador, al establecer las variables, debe tener claro de qué está hablando. Bueno, cuando nosotros decimos que cuando el investigador establece las variables, que debe tener claro de qué está hablando, qué es lo que ocurre con ese tema que les acabo de estar mencionando, que habla sobre los factores técnico-pedagógicos que influyeron en la calidad educativa. El investigador debe establecer las variables que debe tener su tema de investigación. Y si ese tema que les estoy mencionando tiene dos variables, el problema de ellos es que hablan de lo técnico pedagógico y hablan de la calidad educativa. Pero que no solo pasa por tener claridad sobre las variables, porque eso me lleva, dice que al determinar el problema tiene claridad de la existencia de algo y se fundamenta en un enfoque teórico particular. Si yo no tengo la suficiente claridad de qué es lo técnico pedagógico y qué es la calidad educativa, porque se demuestra en los objetivos, se demuestra en la justificación, se demuestra en el planteamiento del problema, ahí se demuestra de que no hay coherencia entre el tema de investigación, los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema, la metodología, los alcances, las limitaciones. No hay coherencia. Entonces es muy importante que las variables que yo estoy pensando en mi tema de investigación son las que se van a desarrollar y van a tener un fundamento teórico. Cuando se formula un problema de investigación, de manera clara, se debe de decidir su esquema de investigación. O sea, desde que nosotros tenemos claridad sobre lo que vamos a investigar, entonces comenzamos a tener un esquema de investigación muy claro que conforma cada una de las partes del proceso de investigación. Plantear un problema de investigación muchas veces no resulta una tarea sencilla y ustedes lo viven. No resulta una tarea sencilla, ya que se convierte en el punto de partida de toda investigación. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué vamos a investigar? Pero si nosotros no logramos acercarnos a la información, hacer revisiones teóricas, hacer consultas con expertos, entonces en el camino nos vamos a ir quedando con lo poco que nosotros decimos. Y ahí es donde nos vamos a ir quedando sin argumentos para defenderlo. Es importante entonces que el investigador tenga claridad sobre lo que pretende alcanzar. Un problema no debe plantearse suelto. Este es parte de una realidad muy compleja y de una red de relaciones, determinaciones entre el todo y las partes. Eso ya lo explicábamos y lo explicábamos a nivel del ejemplo de qué se trata. El problema de investigación debe tener ciertas condiciones en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo. Es fundamental que el objeto de estudio tenga pertinencia a cada disciplina. En el caso de ustedes, el tema que se va a elegir debe de tener pertinencia al área de formación de ustedes. Si han sacado una maestría en entornos pedagógicos, pues el tema se tiene que acercar a esa área de formación y lo establece también el reglamento y el protocolo de investigación de la universidad. Y el investigador no puede avanzar en la construcción de un objeto de estudio sin contemplar el alcance geográfico, el temporal y el elemento conceptual. Ya esto también en la pasada asignatura, también un poco se trataba de esto. Debe tener contemplado el alcance geográfico. ¿A dónde se va a desarrollar el estudio? Se tiene que tener claridad en qué momento se va a desarrollar la investigación. Si es en el año 2022,
y sobre el marco conceptual a partir de sus variables. Si ese tema que le menciono sobre técnico pedagógico y calidad educativa, entonces debe saber que a partir de eso se va a desarrollar todo un contexto conceptual, todo un sistema de conceptos que van a explicar esas dos categorías. Pero como ahí al grupo le hace falta tener claridad sobre las categorías, por eso entonces se le hicieron muchas observaciones. Y bien, ahora es el espacio de ustedes. ¿Qué tienen, qué han avanzado? De los que están acá, comenten qué han hablado con sus tutores, qué avances tienen, qué partes del protocolo van trabajando. A ver, quiero escucharlo. Hola, Hola. pues fíjate, Rudy, que con Mike hemos estado pensando en que la investigación que queríamos hacer en el instituto posiblemente la rechacen porque sentimos que está muy sencilla. No le vemos realmente un aporte científico de parte del grupo a resolver ese problema, que es un problema, digamos, práctico. No, como lo ves, porque estamos pensando en cambiarlo. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo? Pero ya se reunieron con el asesor. Es que lo que sucede es que eh, como si cambiamos de tema, tenemos que cambiar de asesor porque eh, el tema este que tenemos ahorita tiene que ver con la computación, con, con Google Classroom expresamente. Pero ahí pues el asesor que buscaríamos sería un asesor, digamos, que domine esas áreas, ¿verdad? Que tenga competencias claras ahí. Pero si nos vamos a otro tema, por ejemplo, estamos pensando en una propuesta para fortalecer la educación con experiencias eh, colectivas en la solución de los problemas cotidianos de la comunidad. O sea, tendríamos que salirnos del concepto aquel de escuela y organizar a los estudiantes para que ellos vayan a investigar la realidad, a que la conozcan, a que hagan una lista de los problemas que tienen, que, um, que analicen cuál es el problema que realmente está generando que la comunidad no se desarrolle, que no progrese. Y entonces, a partir de ahí, poder hacer todo una propuesta, digamos, colectiva. O sea, um, es algo así como educación, como una investigación, digamos, donde el investigador se mete dentro de la comunidad y juntos pues la caracterizan y se ve realmente cuál es el problema que está impidiendo el desarrollo, que generalmente es económico, pero que no necesariamente va. O posiblemente sean varias variables las que están, muchas variables las que estén incidiendo ahí, pero de todas maneras, si nosotros cambiamos la investigación que estábamos proponiendo a esta otra, definitivamente no podríamos utilizar el mismo asesor. Tendríamos que buscar un asesor de ese tipo, es decir, de la pedagogía emancipadora, alguien que sea, digamos, bastante conocedor no solamente de Freire, sino también de los emancipadores de la actualidad, pues, como se me ocurre Edgar Morin, tal vez retomar un poquito lo de estas otras teorías que
la UNESCO ha tomado para tratar de impulsar un cambio en el proceso educativo del mundo, pero que no dejan de quedarse a niveles teoréticos y nunca bajan a resolver realmente el problema de desarrollo de las comunidades. Por esa razón es que no tenemos un asesor ahorita, porque dependiendo de lo que decidamos por fin investigar, si trabajamos en esta propuesta para fortalecer la educación de la escuela con actividades colectivas que vayan orientadas al desarrollo de la comunidad, que es una locura, no sé, realmente, es decir, es algo que le ocurrió a Mike, pero que le está dando vuelta y me parece pues de que podría incluso hasta a la larga, tal vez, no sé, ser una ventana para ver la educación en otra dimensión, pues no solamente estar sentada en el pupitre oyendo lo que dice el profesor y elucubrando que posiblemente estas cosas se puedan resolver así, sino yendo a la práctica ya misma, conociendo la realidad expresa de una comunidad, sumergiéndonos ahí, caracterizando los problemas que hay ahí para ver cuál es el problema que vamos a atacar primero y que una vez resuelto ese problema van a surgir otro montón, ¿verdad? Porque siempre que trabajas un problema, siempre te van a salir un montón más. Nada más que con otras características, posiblemente no tan complejos, pero ese es el punto en el que estamos ahorita con Mike, que no le hallamos realmente, no nos definimos realmente qué es lo que vamos a hacer, porque lo que habíamos estado trabajando antes, las propuestas que estábamos trabajando antes, a mí me parece que está muy simple y que posiblemente no la rechacen por eso. Bien, lo que, lo que siento, Miguel, es que seguimos manejando ideas, pero no concretamos un tema de investigación. O sea, no concretamos un tipo de investigación, no concretamos un tema. Y mientras no se concrete un tema, no se va a avanzar. Hay cosas que realmente nosotros como estamos pensando en una investigación, y al pensar en una investigación, primero el tema debe ser una cualidad que debe tener así. Lo que nosotros vamos a investigar, este debe ser. No te escucho. Si es que de seguro el internet se va, o es tu Sí, internet, sí. no sé lo demás si escucho. Ajá. Entonces, el problema ahí es que, que no terminamos de aterrizar en una idea de investigación. No hay un tema planteado. Y mientras eso no ocurra, no se va a avanzar. El tema debe ser objetivo. El tema debe ser objetivo porque responde a una necesidad real, es actual. O sea, es objetivo porque responde a una realidad. Los problemas que vamos a abordar de educación tienen que ser objetivos y tienen que ser de actualidad. Debe ser específico. Y ahí es donde el grupo de Miguel tiene que ser específico. Porque no terminamos de ser específicos en qué es lo que queremos estudiar. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas de la educación y eso debemos estar claros. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que son de carácter estructural del sistema educativo. Nosotros podemos proponer
Podemos proponer cambios en un centro educativo, podemos capacitar a los profesores, podemos proponer un curso, un taller, un seminario, pero querer incorporar a la escuela, a la comunidad, o sea, eso va a resultar muy difícil. El tema es relevante en la medida también que aporta. Es relevante en la medida que aporta, que genera conocimiento en el ámbito educativo. Es relevante en ese sentido. Es que nosotros estamos pensando ser disruptivos. Ser disruptivo, definitivamente, el sistema educativo que tenemos no nos ha ayudado a que los pobres sean menos pobres y que los ricos cedan. Entonces, por esa razón habíamos pensado en hacer algo disruptivo. Sí, pero no tienen todavía, no tienen una idea de investigación, no tienen un tema de investigación. Y lo que ustedes necesitan es puntualizar qué realmente es lo que quieren estudiar. Porque si van a llegar, a la parte final, por eso es de suma importancia contar con un asesor. Que nosotros, que sí, ya nosotros sabemos y estamos muy claros cuáles son los problemas del sistema educativo, que sabemos que todavía sigue siendo un sistema de educación bancaria, que sabemos los atrasos que tiene el sistema educativo, que sabemos que en la educación no enseña a pensar, pero de verdad, yo puedo cambiar esa realidad. O sea, tampoco me voy a poner a estudiar un tema que yo no voy a poder cambiar mayor cosa, sino que yo debo de abordar un tema de investigación en la cual yo pueda proponer desde un espacio pequeño resolver un problema, desde un espacio pequeño, desde una cuestión micro. Yo puedo proponer algunos elementos y eso será de mucha importancia. A ver, Estefan, ¿me quiere Pero, explicar un poco? Ajá, Miguel, terminamos con Miguel. Ajá, Miguel. sí, pero el tema que nosotros estábamos planteando con respecto a las dificultades que los profesores tienen al utilizar Google Classroom en su trabajo, este, ¿realmente crees que nos puede servir eso, que pueda tener algún valor para la comisión? Porque yo el miedo le tengo a la comisión que me va a decir que todo lo que hemos hecho no sirve y que por lo tanto que hagamos otra cosa. Y a ese nivel, por eso es que estamos ahorita así, que no realmente, que viendo que el tema posiblemente lo puedan rechazar. O sea, hasta este momento no, no tengo, digamos, la certeza de que eso realmente pueda ser validado por la comisión. A mí me parece que los problemas, ¿Perdón? No te escuché. a un montón de estudiantes han centrado su opinión sobre problemas generados a partir, bueno, problemas históricos, pero que lo que hace la pandemia es revelar esos problemas que tienen. No se te oye. Y los demás me escuchan, o no se me escuchan. Bueno, los demás no están, Miguel, son los otros dos. Bueno, démosle. Sí, los demás no están, los demás estamos jodidos. Ok, ahí estamos. Ahora estamos mejor.
Hoy sí te escucho bien. Sí. Perfecto. Ahora, Entonces, ¿vos considerás de que está bueno ese tema? sí, lo que hay que repensar es, por ejemplo, vaya, si, si nosotros estamos valorando la idea de que el problema ahí es sobre las deficiencias. Bueno, esas son deficiencias, pero en un tema no se deben plantear. Pero sabemos que la gente, el paso de la presencialidad a la virtualidad, eh, podemos hablar del el manejo de las plataformas virtuales. Se puede trabajar la idea de un tema que aborde eh, sobre los procesos de formación de los profesores en entornos pedagógicos virtuales en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Y Mm, podemos hablar eso sobre, primero, el proceso de formación que ellos han tenido durante este proceso. El, dice Mercedes, que se ha insistido desde hace varios cursos que la investigación debe solamente orientarse a la virtualidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas de la educación en la virtualidad? Eso es lo que hay que reflexionar sobre cuáles son esos problemas que la educación tiene en la virtualidad. Si, por ejemplo, me encuentro por acá una nota donde creo que, sí, no la he leído, pero, por ejemplo, leyendo se puede deducir si puede haber alguna idea. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación, dice que muchos docentes tienen competencias para poder enseñar clases en línea. Estamos hablando con la plataforma Claro. Puede ser, Miguel, que nosotros podamos trabajar, si vamos a abordar este tema, como tú estás muy interesado en el tema de, del manejo de las plataformas, entonces podría ser que entonces estemos hablando sobre el desarrollo de las competencias en el manejo de las plataformas virtuales. Estamos hablando de, estamos hablando entonces de las competencias para el desarrollo de las clases en línea por los profesores del Instituto Nacional, por decir algo. O sea, estamos hablando de las competencias eh, para poder desarrollar clases en línea. ¿Cómo están preparados los ajá, profesores? ¿Cómo estaban preparados antes de la pandemia? ¿Qué nivel de sí. formación tienen? Y al final, si nosotros encontramos en el estudio de que estos profesores no han desarrollado las competencias, nosotros podríamos estar poniendo también un objetivo específico como el diseño de una estrategia metodológica para el desarrollo de competencias digitales en los profesores del Instituto Nacional Isidro Menéndez. O sea, ¿qué queremos? Queremos desarrollar esas competencias, o puede ser no digitales, sino que puede ser el desarrollo de competencias para el manejo de las plataformas en línea, de las plataformas, o puede ser la plataforma de Claro, porque si esa es la que ellos trabajan, entonces podría ser sobre esa parte, y el tema podría pensarse sobre el desarrollo de competencias eh, digitales para el manejo de la plataforma de Claro de los profesores del Instituto Nacional Isidro Menéndez. ¿Qué estoy hablando ahí? Estoy hablando
de dos cosas. Estaba hablando de las competencias digitales. ¿Qué tipo de formación tiene? ¿Cuánta formación tiene? Eh, pero necesito como investigar un poco sobre como esa parte del tema, sobre las competencias digitales. Entonces a mí me interesa que como los profesores tienen problemas en el manejo de las plataformas, entonces a mí me interesa plantear algo, una propuesta para ayudarles a que ellos resuelvan el problema del manejo de las competencias. Entonces, bueno, decimos que vamos a proponer, vamos a elaborar una estrategia metodológica, una propuesta metodológica, donde planteamos un curso y que ese curso se les va a desarrollar a los profesores para que ellos logren asimilar mejores competencias en el manejo de las plataformas educativas como Claro. Sí. Entonces Ajá. yo pensaría un poco que se trabajara un poco esa idea. Bueno, tú sabes mucho sobre el tema de las competencias y la universidad en cada una de las carreras está hablando de las competencias, pues, el desarrollo de las competencias. Entonces ahí hablamos particularmente de las competencias digitales. O sea, qué es lo que debe saber? ¿Qué es lo que debe manejar un profesor a nivel de esas competencias digitales? Quizás Ok. eso pueda ser como una idea que ustedes pueden ir valorando. Ustedes pueden ir valorando. Eh, Nosotros sabemos que el proceso educativo ha ido teniendo muchas dificultades. Eso ha generado conflictos, por ejemplo, en la enseñanza, en el aprendizaje, por el traslado de la educación presencial a la virtualidad. Entonces nosotros estamos hablando ahí, si vamos pensando en un tema sobre el desarrollo de las competencias digitales y en el manejo de las plataformas, las competencias de los profesores en el manejo de las plataformas, y nosotros sabemos, y de ahí podemos nosotros revisar si todavía podemos pensar y su influencia en la enseñanza el, o el aprendizaje. Bueno, ustedes sabrán un poco cómo pensar eso, porque ustedes han andado con esa idea de trabajar con los profesores de los estudiantes. Entonces, Ujú. los profesores de alguna manera han ido teniendo acercamiento a algunas plataformas. Entonces hay que ver cuáles son las plataformas que manejan. Si Sí, y tiene manejan, que ver mucho la actitud también. ujú, sí, La entonces actitud que no son docentes comunes, sino que son tutores. Y ser tutor implica acompañar al estudiante en el aprendizaje, no solamente dictarle la clase, sino también ir de la mano con él para que él vaya construyendo su aprendizaje, ahí surge que es lo más otra idea, complicado. ahí surge otra idea de lo que estás planteando. Entonces, puede ser sobre el desarrollo de las competencias digitales para el desarrollo de las tutorías virtuales por parte de los profesores. O Me sea, gusta más eso, sí. tienen ellos las competencias digitales para el desarrollo de las tutorías, o sea, el desarrollo de las competencias virtuales para el, el- el manejo de las tutorías o para las tutorías virtuales con sus estudiantes. O sea, cómo ellos manejan. Habría que Tú, caracterizar que es un tutor es y correcto. trabajar con él. Entonces, Ujú. sí, fíjate que tú sabes qué significa la parte de ser tutor, porque no solo pasa porque yo me siento acá en una computadora, sino que también cómo es que este entorno pedagógico se debe de convertir en un entorno interactivo entre el profesor y el estudiante. Correcto. Entonces, puede ser que ahora, como que a partir de esta plática, surge esa otra variable que son las tutorías virtuales. Entonces pueden ser Sí. competencias, podemos hablar de competencias, podemos hablar de tutoría, y allí puede ser que Ujú. vaya surgiendo como la idea del tema de investigación, como la idea Ok. del tema de investigación. Entonces, ¿cómo es que
de la presencialidad a la virtualidad se convierten en tutores virtuales sobre las Sí, competencias digitales que estos tienen para el desarrollo de las tutorías con sus sí, estudiantes. Seguramente hay unos que todavía están mandándole las guías y no han sido capaces de formarse o todavía tienen algunas dificultades. Entonces ahí es donde puede surgir como una propuesta de formación. sí. Algunos igual el problema de la edad es un problema para ellos. Ujú. Sí, Ujú. ok. Vamos a trabajar con esa idea entonces. Ajá, porque Perfecto. por ejemplo dentro de esa parte pedagógica, el docente debe aquí preparar las clases, incorporar las clases, eh, en la plataforma tiene que estar de alguna manera manejando eso permanentemente y no es como la clase de la presencialidad, que solo se llega a impartir la clase y hasta ahí nomás. El manejo de las plataformas es otra cosa. Sí, Entonces quizás un ok. poco yo creo que logramos como ir pensando en algunas ideas para profundizarlas y ver si puede salir por ahí el tema de investigación. Sí, sí. Hemos sacudido el Estamos, matate muy bien ahora. ok, Correcto. entonces estamos ahí. Bueno, ahora Bueno, bien. ok. Eh, bueno, me gustaría saber si algún equipo ya tiene asignado asesor. Esa es una buena pregunta. Yo hace un rato la vengo hablando de ello. Aquí tengo dos temas. Uno que plantea Stephanie, que es el aprendizaje bajo la modalidad semipresencial en los estudiantes de segundo año de bachillerato del complejo educativo. Ajá. Y el otro que habla Rubidia es la deserción escolar en el contexto. Pero bien, antes que pasar a eso, aquí hay una pregunta. ¿Tienen ustedes tutores? Yo les digo tutores, ustedes díganles asesores como quieran. Bueno, con el tema nuevo sí tenemos, sería Wilber Colato. Wilber Colat. Muy bien. Dice Rubidia que no tienen todavía, ellos no tienen todavía. Rubidia dice que no tienen todavía. Eh, ¿Quiénes más? ¿Quiénes más tengo acá? Donatila, ustedes tienen. Sí tienen, ¿verdad? Evelyn dice que aún no, estamos esperando. O sea que nadie tiene, nadie tiene. Bueno, sí, Mercedes. Bueno, dice eh, Rafael. Rafael dice que ya tiene. Mercedes dice, nosotras ya lo ubicamos, dimos la información de él y aún no tenemos respuesta. Rafael dice, ya tenemos una idea, pero falta concretar y delimitar un poco más. Bueno, Rafael dice que también ellos ya tenemos, pero estamos definiendo el tema. Muy bien, muy bien. Catherine dice, nosotros ya tenemos, pero estamos estableciendo el tema. Acuérdense que su tutor debe de aportar, debe de revisar todo lo que ustedes hagan. Discutan con su asesor todos los avances que vayan teniendo, porque podemos llegar a un punto donde si no se revisa con el tutor y se presenta eso tanto en el seminario como tema de investigación, siempre va a estar sujeto a muchas observaciones. No podemos decir que lo que nosotros hacemos no está sujeto a observaciones, ¿cómo no? Pero busquemos a que tenga las observaciones mínimas, mínimas, y que pueda pasar rápidamente. Ahora, tengo a Stephanie.
Stephanie, ¿qué idea tienen ustedes con este tema? El aprendizaje bajo la modalidad semipresencial en los estudiantes de segundo año de bachillerato. Ajá, Stephanie, ¿la tengo por ahí o no la tengo? Bien. Bueno, de los que están compañeros conectados ustedes, no sé si realmente, si la compañera Stephanie está conectada, porque si no yo me pondría a hablar de gusto si me pongo a explicar su tema no, y no está conectada o no está escuchando la clase, eh, bueno, no podría decir mayor cosa. ¿Y ustedes, Rubidia? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Va, en nuestro caso, nuestra idea principal con el tema que tenemos es estudiar sobre los casos de deserción que hubo eh, como consecuencia del cierre sanitario. En la, bueno, en la materia en el módulo que estuvimos cursando con usted, nos hablaba de delimitar lo más posible y por eso nosotros lo centramos así en el colegio que pretendemos hacer la investigación. Estamos sujetos a cambios porque usted nos hacía la observación de que teníamos que evaluar lo de la población estudiantil, cuánta población estudiantil está en el colegio, entonces estamos en eso. La verdad no hemos podido avanzar porque no tenemos asesor todavía que nos guíe, pero nuestra idea es eso, en general es eso, estudiar sobre la deserción, ya sea porque no les gustó los entornos virtuales o por la falta de motivación tal vez, pero eso, deserción escolar como consecuencia del cierre sanitario que hubo. Ustedes no tienen todavía tutor, ¿verdad? No, hemos Eh, consultado, ujú. pero todavía no tenemos. Pero buscaron ya a alguien, se acercaron a alguien, hablaron con alguien. Sí, sí, pero de los que les hemos dicho todos están ocupados ya o pues por alguna razón no han podido. Estamos esperando respuesta de una docente de la Gerardo Barrios y si no, no sabemos cómo es el proceso para que la universidad nos asigne uno. Ujú. Este grupo de ustedes anda más arriba de los 20 estudiantes, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí, estamos arriba de los 20 estudiantes. Pero no, como le Y, decía, no sabemos qué tan grande tiene que ser la población o la muestra para ajá, que... vaya, fíjese que aquí usted tendrá usted, Rubidia, que valorar sobre la parte de la deserción escolar y el contexto. O sea, si solo eso le interesa, si solo eso le interesa, estudiar la deserción escolar en la Ah, educación, a partir, no lo va a pasar el tema. bueno. No lo va a pasar porque le van a preguntar Uh-huh. precisamente que por qué solo quiere estudiar. Por eso le decía que había que delimitar la otra parte y esa otra parte tendría que referirse precisamente a un detalle en particular. O sea, ¿con qué amarro la deserción escolar? La deserción escolar en el contexto de la educación virtual. Entonces dice, tiene dos variables, tiene de deserción escolar y tiene educación virtual. Entonces, usted a la hora de defender, digamos que usted lo deja así, usted lo deja de esa manera. Y al dejarlo de esa manera,
Entonces dice usted, bueno, miren, si bien el problema de la deserción escolar es un problema histórico, ¿qué diferencia entonces puede tener la deserción escolar que siempre ha existido con lo que usted está diciendo? ¿Me puede responder esa pregunta? Si tuviera que contestar, yo solo pensaría en el impacto de la pandemia que tal vez pudo haber incrementado los casos. Ese sería como el factor que podría hacer la diferencia. Es mi opinión. Ajá, digo, estoy haciendo, estoy haciendo ese tipo de preguntas pensando en las preguntas que yo mismo le podría hacer en una defensa de su trabajo. Y yo le podría decir, mire, usted habla de la deserción escolar en el contexto de la educación virtual a partir del cierre sanitario. Entonces dice usted, ¿qué es lo que le interesa saber a usted? Dice el, bueno, digo, este grupo está deseando conocer sobre la deserción escolar en el contexto de la educación virtual a partir del cierre sanitario. Entonces usted, bueno, yo lo que necesito saber, dice aquí, el problema es que ha habido un incremento de la deserción escolar. ¿O no es cierto eso? ¿Ha revisado datos usted el Ministerio de Educación? Sí, sí hemos revisado, pero todavía oficiales con números exactos no hay. Solo hay una comparación porque todavía se están estudiando, o eso es lo que aparece en la página principal del Mineducit. Pero sí, sí hemos Ahora, estudiado eso. ahora, en el colegio está bien claro que sí hay deserción escolar. Sí, ¿Sabe cuánto se ha producido durante este periodo de pandemia? no, la verdad no, todavía no, con número exacto no. Ellos no, sí nos han Porque dicho que ha habido un incremento, pero con números vaya, exactos. esa es una cuestión de que ustedes ya deben de manejar, Ok. que ustedes ya deben de manejar. Porque si nosotros hablamos de la deserción escolar en el contexto de la educación virtual a partir del cierre sanitario, inclusive yo no diría directamente a partir del cierre, yo diría a partir del contexto de la pandemia de la COVID-19, la deserción escolar en el contexto de la educación virtual a partir de la pandemia COVID-19. ¿Por qué? O sea, porque estamos hablando del cierre sanitario y ese cierre sanitario, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró, Ruiz? La verdad no sé cuántos meses exactamente. Son preguntas, Ruiz. Está bien, usted hágamelo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque en algún momento nosotros hablamos de la cuarentena. Podría utilizar el Instituto de Acceso a la Información Pública para conseguir esas estadísticas sobre la deserción, dice Miguel, que puede hacerlo a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. Imagínese que usted está planteando sobre la deserción escolar en el contexto a partir del cierre sanitario. O sea, ¿cuánto dura ese cierre sanitario? Es un punto que yo debo de saber. Por eso es que mejor yo lo cambiaría a partir de la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué? Porque todavía puede haber deserción. Entonces, ¿cuántos casos de deserción hay? Y
saber muy bien cuáles han sido los motivos o las causas tradicionales de la deserción en tiempos de normalidad. Buscar si hay estudios, en los cuales se presenten datos sobre la deserción escolar en El Salvador. Y seguramente vamos a encontrar aspectos como la violencia, la desintegración familiar, la migración, que son los problemas de la deserción escolar. Y allí está lo que Rubidia debe de argumentar. Entonces dice Rubidia, ¿por qué le interesa a usted la deserción escolar? Puede decir. Y entonces Rubidia tiene que responder, estudiar. La deserción dice que, por ejemplo, hay un dato del Ministerio de Educación, que en los últimos años ha sido el cambio de domicilio de los estudiantes. Y hay un cuadro que plantea, hay estudios, por ejemplo, de la deserción escolar, y sabe que tengo por aquí un documento que tiene 30 páginas, y ha hecho una recolección de datos acerca de la deserción en El Salvador. Y vamos a ver, hay datos, según el MINED, del año 2016, solo para el año 2016 desertaron 82.542 estudiantes, desertaron de las escuelas en todos los niveles educativos. Esto representa una disminución del 6,59% respecto a los registrados en el 2015. Son los estudiantes de género masculino los que más han desertado. Y tiene datos a principios del año 2017. La Asociación de Colegios Privados reportó, según sus datos estadísticos, que alrededor de 40.000 estudiantes dejaron de matricularse en el 2017. Al estimar las tasas de deserción por área geográfica, se observa que muchas veces tienden a igualarse. Y desde el 2011, la tasa de deserción en la zona rural, por ejemplo, ha sido mayor que en la zona urbana. Y esa tasa para el 2016, la deserción rural y urbana es del 0,04%. El mayor número de estudiantes que han desertado se encuentra en el nivel básico en el año 2016, 78,0%. Esto es lo que hay que hacer, Rubidia, para apropiarse de su tema. Está mostrando datos este estudio hasta el 2016, 2017, del 2011 al 2016. Tasas de deserción por niveles educativos. Y revisar las causas de la deserción. Dice que según los datos oficiales del MINED, la primera causa de deserción en los últimos 5 años ha sido el cambio de domicilio de los estudiantes, siendo en el 2016, que se ha reportado un porcentaje mayor al 31,95%.
Por otra parte, la causa de abandono del país, el tema de la migración que yo le decía, en los últimos años se posiciona como una de las principales razones de deserción. El cambio de domicilio, el desplazamiento forzado, la migración, son como la violencia, por ejemplo, la inseguridad, son como las causas tradicionales que ha tenido el país sobre el tema de la deserción escolar. Ajá, pero esto que usted está planteando, estos elementos sirven como para plantear la parte del marco teórico, pero cuando ya usted está hablando de la deserción en el contexto de la educación virtual, significa que ya las causas ahí tienen que manejar otras. Puede que existen varias de las anteriores, pero entonces cuando Rubí ya está exponiendo, entonces yo le digo, usted está muy interesada en la deserción escolar. Dígame cuál es la diferencia que tiene estudiar la deserción escolar antes de que se diera todo el proceso de educación virtual, que es el tema de la pandemia que usted está planteando, con la deserción escolar antes y durante ese periodo de la pandemia. Entonces Rubí tiene que manejar datos y todo eso que acabo de estar hablando para entender cuáles son las causas de la deserción en ese contexto antes de la pandemia. Y lo que hay que ver entonces es cómo trasciende el problema de la pandemia para que se produzca una nueva variable de deserción escolar. Entonces hablamos de la deserción escolar en el contexto de la educación virtual. Y entonces si usted trabaja dos cosas, trabaja deserción escolar y trabaja educación virtual. Si usted lo deja el tema, lo defiende así. Entonces dice, bueno, sí, ¿por qué tomo el tema? ¿Por qué tomo la variable de deserción escolar? Bueno, es un problema histórico de la educación. Y seguramente en ciertos momentos de la historia, las causas son variables. Porque en un momento pudo haber sido la guerra en el país, la guerra civil. Probablemente esa guerra que vimos en el pasado ahora es la violencia social, que también es una de las causantes. Entonces, como sabemos nosotros, existe una multiplicidad de causas que generalmente han estado presentes en la educación, pero que con el tema nos interesa un aspecto muy en particular que está relacionada a la parte de la educación virtual. Y aquí el grupo, no digamos nosotros no utilizamos la primera persona para referir la investigación. Y en ese sentido el grupo de investigación pretende descubrir cuáles son las nuevas causantes que llevan a la deserción escolar en periodo de pandemia. Y aquí esta puede ser variada. Uno de ellos puede ser, aquí encontramos otras causas de la deserción. Encontramos, por ejemplo, la brecha digital. Es una de las causas de la deserción escolar. Cuando no se tiene acceso a los equipos tecnológicos, cuando no se tiene acceso al Internet, cuando a los estudiantes sus condiciones económicas puede ser otra de las causantes de la deserción escolar. Otra puede ser que sean las metodologías empleadas por el profesor o la calidad de los aprendizajes.
o la calidad de la enseñanza. Entonces, Rubidia, ¿entiende cómo se fundamenta el tema? Sí, ahora sí me queda más claro y vamos a trabajar en ello para estar más empapados y más con más Es correcto, fundamentos. es correcto. ¿Por qué? Porque si en la medida, porque usted dice, bueno, alguien le puede decir, mire, pero la deserción siempre ha existido, pero ¿qué es lo nuevo que tiene su tema? Bueno, dice usted, sí hay elementos que nosotros, o sea, primero nosotros conocemos ya, nosotros tenemos un prediagnóstico, entonces nosotros tenemos claridad de que sí hay deserción escolar. Y esa deserción escolar, o sea, fuera de que pueden seguir existiendo esas causantes de las que ya plantea el MINED, pero se suman otras. Y esas son las que nos interesa estudiar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la brecha digital. Es una de las causantes también para que los estudiantes deserten. La misma, las metodologías utilizadas, el manejo de las aplicaciones, de las plataformas por parte de... Hay unos estudiantes que no les gusta y no las quieren manejar. Y entonces eso lleva a que entonces encontremos nuevas variables, nuevas formas de deserción escolar. Entonces usted, si se queda así, debe saber que tiene dos variables. Una que es deserción escolar y la otra que es educación virtual. Desde esta educación virtual, entonces, usted va a identificar bajo el contexto de la educación virtual cuáles son las causantes de esta deserción. Bueno, yo creo que ahí más o menos damos una idea de cómo también se puede defender, se puede defender nuestro tema de investigación. Entonces, ¿qué espero? De que se vaya caminando, se vaya avanzando en las etapas del anteproyecto de investigación. O sea, porque ustedes ya a estas alturas no podemos estar esperando, no podemos esperar más tiempo. Entonces, el punto es este. En eso es lo que hay que trabajar. Desde mañana ustedes comienzan a plantear estos elementos. La portada incluye tema, el nombre de la maestría, el nombre de su asesor si ya tiene, si no lo tienen todavía, no lo pongan. La descripción del proyecto de investigación en el cual se plantea el problema de investigación en rasgos generales y se construye lógicamente el tema de investigación y se plantea la pregunta de investigación principal. O sea, la descripción del problema contempla como el planteamiento. ¿Qué es eso que acabamos de estar hablando un poco? Hablando un poco sobre la deserción en el contexto de la educación virtual. ¿Cómo plantea el problema? Quiero decir que esta parte de la descripción del proyecto no lleva a citar. Por eso es que ustedes necesitan fundamentar sus ideas. Ustedes necesitan leer. Ustedes necesitan revisar información. Porque ustedes necesitan hacer una descripción en ese planteamiento del problema. Y por favor, tratemos de manejar un lenguaje técnico.
porque eso hemos encontrado de fallas también, de fallas en la presentación de esos protocolos que acabamos de estar revisando. ¿Qué es lo que ustedes van a defender? Es esto que está aquí. La descripción, los alcances, la justificación, los objetivos, la propuesta metodológica, el presupuesto y el cronograma y la bibliografía. Eso es lo que ya quiero que se comience a presentar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya mañana pueden ir teniendo avances de eso. Entonces ya cada uno, inclusive si alguien quiere presentar el tema, bueno, en una diapositiva ahí lo vamos a poner. Pero eso es lo que vamos a hacer. Con esto, nosotros nos enfrentamos al panel de expertos que tendremos las últimas jornadas. Sí, esta conferencia se está grabando. Entiendo que sí se las comparten a ustedes. Entiendo que sí se las comparten, porque le queda grabada a sistemas informáticos y me imagino que ellos la comparten. O ustedes se las piden. A la primera no la compartían. Bueno, lo vamos a decir al ingeniero ahí que la comparta. Pero entonces, en esto, estos son los elementos con los que usted también presenta para defender su tema de investigación. Con esto defiende su tema de investigación. Esto es lo que nosotros revisamos en la comisión evaluadora. Por eso digo, si hay dificultades en esto, los podemos ir trabajando. Si los grupos no trabajan, yo no puedo aportar mayor cosa. Entonces se necesita que se vaya avanzando. Aquí está Evelyn. Lo que sí les puedo decir es que ustedes tienen que hablar. Ustedes tienen que hablar, tienen que explicar cuál es la idea que perciben con esto. Si gusta, por el tiempo es bastante corto, Evelyn, lo revisamos mañana sobre la estrategia para la integración de las TIC en la práctica docente para la mejora de la enseñanza en el centro escolar. Lo podemos revisar. Usted me plantea como una pequeña explicación. También el tema que Stephanie, espero que sí, mañana está por ahí, hable. Y vamos a discutir estos temas de investigación. Necesitamos avanzar en todo esto que ya he planteado acá. Espero lo hayan tomado apunte. Y yo me dedico un tiempo para poder revisar cada uno de esos. Yo no tengo dificultades en sentarme a revisar con ustedes lo que van haciendo. No importa lo que hagan. La investigación así se comienza por algo y después se va construyendo cosas distintas. Pero si ustedes no avanzan, si ustedes no presentan nada, bueno, seguramente después se van a enfrentar con otras personas que no se las van a decir las cosas como yo se las puedo decir, sino que pueden decir otras cosas. Entonces, sí, y de manera distinta. Entonces aquí podemos ir avanzando en todo lo que ustedes quieran y puedan hacerlo. Habrán grupos que sí estarán muy interesados. Hay gente que no se conecta y por lo tanto no le interesa. Bueno, nos quedamos ahí y nos encontramos mañana. Pasen buena noche.